Bueno, año del fortalecimiento de la fe. Pero por supuesto que se nos viene una pregunta como punto de partida, una pregunta frente al tema de todo el año. ¿Qué sabes de la fe? Si la propuesta es que este año nos dediquemos a fortalecer la fe, la pregunta es si tenemos claro qué es, no sea que resultemos engordando lo que no es. Porque desafortunadamente hay conceptos también tergiversados acerca de la fe. Y por eso, si vamos a trabajar este año en fortalecerla, lo primero que tenemos que hacer es definirla, aclararla, mirar qué es lo que la Biblia nos dice acerca de ese concepto, para que nos pongamos a trabajar en lo que realmente debemos hacer. Y por eso, pues en estos primeros domingos vamos a hablar del concepto de fe. Vamos a comenzar por un texto cuyo tema arranca con la fe. Es este texto que tenemos aquí en segunda carta de Pedro. Miren lo que dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. ¿Cómo comienza este texto? Empieza con puntos suspensivos y minúscula. ¿Eso quiere decir? Que es la continuación de algo. En segundo lugar dice, vosotros también. Cuando dice también, ¿qué nos obliga a pensar? ¿Cierto? También con respecto a qué. Y en tercer lugar dice, por esto mismo. ¿Qué es esto mismo? Lo anterior. Entonces, obligatoriamente hay que leer lo anterior para entender ese texto. Entonces vamos a irnos hacia atrás y a empezar a leer este texto, pero con esta afirmación: la fe es un punto de partida. ¿Están de acuerdo que eso sale del texto? La fe es un punto de partida. Bueno, es una frase contundente, pero si la miramos detenidamente nos confronta, porque muchas veces cuando alguien dice tener fe, considera que está en un grado de madurez impresionante. Por eso decir que la fe es un punto de partida, y cuando vemos esta escalera que estamos planteando aquí, entonces tenemos que darnos cuenta que prácticamente la fe, o para tener fe, no se necesita ningún grado de madurez, porque es el primer escalón hasta ahora. Por eso estamos viendo la fe es un punto de partida. Pero vamos a mirarlo detenidamente desde los versículos anteriores para que lo podamos observar mejor. Eso está en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 1 al 11. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo habéis alcanzado una fe igualmente preciosa que la nuestra. Esta es la introducción que hace Pedro. Y me llama mucho la atención, precisamente utilizamos este texto por lo que encontramos aquí. Noten que es el tema. Y una costumbre que tienen estos hombres en sus cartas era que en el saludo daban un detallito, un dato acerca de lo que iban a hablar en el resto de la carta. Entonces aquí en el mismo saludo, Pedro está planteando del tema del que va a hablar y dice que les está escribiendo a los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, es decir, por lo que Dios hizo en Cristo, habéis alcanzado una fe igualmente preciosa que la nuestra. ¿Quién es nuestra? ¿Quién es nosotros? Los apóstoles. Les está escribiendo a aquellos que han alcanzado una fe igual a lo de los apóstoles, de preciosa. Es decir, que ¿a quién les está escribiendo? A creyentes. Es decir, el mensaje que va aquí no es un mensaje para personas que no conozcan a Dios, sino para personas que ya conocen a Dios. Por su justicia han alcanzado una fe preciosa. Esa frase nos permite
incluirnos dentro de esta carta. Porque podemos preguntar, ¿usted ha creído en el Señor? Y seguramente vamos a levantar la mano y decir, yo creo en Dios, yo creo en el Señor. Bueno, usted ha alcanzado esa fe preciosa. Pero ¿qué es lo que tiene Pedro para decir a los que ya llegaron a ese escaloncito? Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Pero de que plantea a quién escribe, a quiénes escribe, 2 puntos y luego les empieza a decir gracia y paz a ustedes. Os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Este texto seguramente usted ya lo haya escuchado desde este púlpito, porque es un texto, uno de mis textos favoritos de las Escrituras, y yo lo he planteado como el verdadero evangelio de la prosperidad. El verdadero evangelio de la prosperidad. En un mundo donde se está predicando tanto evangelio de la prosperidad, pseudo evangelio de la prosperidad, este es el verdadero por una sencilla razón, está en la Biblia. ¿Y por qué le llamo así? Porque resulta que Pedro le gusta incluir en este mensaje palabras de abundancia. Y ese es el evangelio de la prosperidad, cuando uno habla de abundancia. Y mire, yo por eso las he querido resaltar en otro color, para que se vea ese propósito de abundancia que hay. Dice, o sean multiplicadas. ¿No le gusta a uno el mensaje de la multiplicación, de la abundancia, de la prosperidad? Bueno, aquí está. Pero ¿qué es lo que está multiplicado? Gracia y paz. Empecemos aterrizando el mensaje de la prosperidad, ¿no? Lo que la Biblia nos plantea es gracia y paz multiplicada. Eso usted puede decir es bíblico. Pero además dice, en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Es que, ¿dónde se consigue entonces esa multiplicación de la gracia y de la paz? En el conocimiento. Pero aquí vale recordar una aclaración que hemos venido haciendo también con respecto a la palabra conocimiento. Porque resulta que conocer a Dios también es algo que uno fácilmente dice, ¿usted conoce a Dios? A veces resulta un hijo, una hija en noviados, entonces lo primero que uno pregunta cuando un joven trae su novio o su novia, ¿y conoce a Dios? Es una frase, un término muy importante, el conocimiento de Dios, pero resulta que ese término es muy vago, porque si a mí me preguntan, por ejemplo, ¿usted conoce a Carolina? Yo digo, sí, la conozco. ¿Cuántos conocen a Carolina? Hace la mano, ¿se conocen a Carolina? Carolina, por favor, ponte de pie. Les presento a Carolina. ¿La conocía? ¿Ya conocen a Carolina? Si a mí me preguntan que si yo conozco a Gina, sí, yo conozco a Gina. ¿Cuántos conocen a Gina? Poquitos. ¿Oí? ¿No la conocen? Gina, por favor, ponte de pie. Presento a Gina. Entonces, utilizamos el término conocer para decir, sí, yo charlo. Pero si a mí me preguntan que si yo conozco a Liliana Castillo, pues también, ¿cuál es la respuesta? La misma, sí. Pero esa sí que la conozco. Porque tengo con ella una relación fundida, irrompible y eterna. Nos conocemos, mejor dicho, en toda la extensión de la palabra. Entonces se usa la misma palabra, pero son 2 tipos de conocimiento diferentes. En la Biblia se usan 2 palabras diferentes. Hay una palabra muy conocida por todos que es la palabra gnosis, que inclusive hay una secta por ahí llamada gnosis, que es conocimiento. Entonces la palabra, el griego utiliza la palabra gnosis para referirse a un conocimiento teórico, un conocimiento superficial, a un saber que existe. Eso es gnosis. Pero
Hay otra palabra que es la misma, pero con un prefijo que le da más fuerza, que se llama epignosis. Epignosis significa conocimiento más profundo, relacional, verdadero. En otras palabras, yo les puedo decir que yo tengo gnosis de Carolina y de Gina, pero yo tengo epignosis de Liliana. La conozco profunda y relacionalmente. Este texto que tenemos aquí utiliza la palabra epignosis. Lo que está diciendo, gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento verdadero, profundo y relacional de Dios. No que usted diga, sí, yo creo en Dios, sino que usted se relaciona con Él diariamente, que su vida tiene en profundidad que ver con Él. Eso es lo que está diciendo aquí Pedro. Y dice que en ese conocimiento, entonces la gracia y la paz sean multiplicadas en usted, en el conocimiento de ese Dios y del Señor Jesús. Ese es el verdadero evangelio de la prosperidad. Pero no se queda en eso. Pedro dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, no tener el vocabulario de recibir, ¿cierto? Nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Entonces sigue hablando de ese vocabulario de abundancia. Nos han sido dadas. ¿Qué nos ha sido dada? Todas las cosas, amén. No, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Por eso es el verdadero evangelio de la prosperidad. Porque no está hablando de casas, carros, fincas, vida y piedad. Nos ha sido dado, es decir, es algo que proviene de ¿quién? De Dios. Él nos da en abundancia, gracia, paz y todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. ¿Y por qué nos ha sido dado? Por su divino poder. ¿Y mediante qué? Adivinen qué palabra está ahí. Donde dice conocimiento, ¿cuál es la palabra griega? Epignosis, otra vez. Pedro repite la palabra epignosis. Es decir, mediante el conocimiento verdadero, profundo y relacional con aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Nos llamó, es decir, que Él tomó la iniciativa. ¿Ok? Y luego dice, por medio de las cuales nos ha dado, y aquí viene el vocabulario de grandeza, preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Qué tal eso? ¿Qué significa ser participante de la naturaleza divina? A mí por un lado me genera como escalofrío de emoción de yo ser de la naturaleza de Dios, pero por otro lado sencillamente me recuerda mi origen, porque resulta que el origen dice que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, así que no tiene nada de extraño. Seguramente es que hemos perdido algo de esa naturaleza por causa del pecado, pero es posible recuperarlo por las promesas que Dios nos da. Y aquí nuevamente nos habla de algo grandísimo, grandísimas promesas. ¿A usted le gustan las promesas en la Biblia? Las promesas de Dios. Maravilloso, ¿cierto? Evangelio de prosperidad. Pero el verdadero, ¿no? El verdadero. Pero termina diciendo este versículo, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y eso, cuando venimos hablando de recibir, de abundancia, de vida, de paz, de prosperidad, de grandes promesas, para mí resulta un baldado de agua fría. Veníamos bien hasta ahí. Recibir, gloria a Dios. Pero de repente el Señor nos manda un baldado de agua fría y dice, siempre y cuando, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, y déjenme decirles una cosa, el pseudo evangelio de la prosperidad, el evangelio mentiroso de la prosperidad,
está relacionado con recibirlo primero y olvidar esto. Porque cuando uno sigue pensando en la corrupción y en lo material y en el enriquecimiento y en poseer, pues sigue teniendo ese énfasis en los deseos de la carne, que es la concupiscencia, los deseos. Es decir, que hay unas promesas, pero también hay una advertencia. Hay que huir ¿de qué? De la corrupción que hay en el mundo. Y menciona aquí la concupiscencia. ¿Qué es eso? Los deseos humanos. Y déjeme decirle algo que a veces, que lo he dicho muchas veces y que alguien siempre me protesta y me gano algunas controversias teológicas cuando digo esto, pero lo vuelvo a decir. La concupiscencia no es pecado. La concupiscencia es algo normal, natural que tenemos todos los seres humanos. La concupiscencia es lo que nos lleva a desear, como seres humanos, las cosas de este mundo. El deseo no es pecado, es naturaleza humana. Pero ¿cuál es el problema que estamos viendo allí? Que esos deseos conducen a la corrupción, que es muy diferente. Por yo desear demasiado algo, me conduce a la corrupción. Un ejemplo, y no es con ánimo político aquí, pero yo conozco seres, hombres y mujeres, que con aspiraciones políticas tienen unos deseos tan sanos de bendecir al país, de acabar con la pobreza, de proponer cosas para salir adelante de este país, que ven la injusticia y quieren que esto cambie, y personas que se lanzan a la política con proyectos muy buenos, pero cuando están allá empiezan a ver billetes para allá y para acá, empiezan a ver gente que los adula, que los abraza, multitudes que los ovacionan y los elogian, poder en sus manos que hacen así, todo el mundo va para allá, y hacen así y todo el mundo va para allá, y se empiezan a seducir o a dejar seducir por esas cosas. ¿Y dónde quedan las aspiraciones que tenían antes de entrar a la política? La corrupción, porque la concupiscencia los lleva a ver esas cosas y dicen, esto está como chévere. Y no nos digamos mentiras, no solamente sucede en la política, sucede en la iglesia. En la iglesia también. El poder espiritual, eso también seduce y corrompe. ¿Es pecado los deseos sexuales? ¿Son pecados los deseos sexuales? Por favor, eso es parte de nuestra concupiscencia y es parte de nuestra vida y de nuestra naturaleza. El problema es cuando esos deseos me llevan a... Por eso dice, habiendo huido de la corrupción que hay, ¿dónde? ¿A quién era que le estaba dirigiendo esta carta? ¿A quién era? A los creyentes, a los que ya están en la fe, a los que ya han alcanzado esa fe. Y entonces a ellos les dice, allá en el mundo hay corrupción. Y cuando nosotros hemos huido de esa corrupción a pesar de tener esos deseos, entonces hay grandísimas promesas de abundancia y de prosperidad de parte de Dios, pero en la gracia, en la paz, en la vida y en la piedad, no en lo que precisamente la corrupción nos ayuda a desear. Luego dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid. Vosotros también. ¿A quién había mencionado antes? Dios. Dios les ha dado grandes y preciosas promesas. Dios les da gracia y paz. En el conocimiento de Dios tenéis todas las cosas en la vida y en la piedad. Dios da y da y da y da y da bendiciones y da prosperidad y da grandezas. Grandes promesas. Entonces, pero dice, vosotros también, ¿qué? ¿Qué es lo que va a decir Pedro entonces? ¿Ustedes también qué?
respondan a lo que Dios les ha dado. Ustedes también. Y por eso dice, poniendo toda diligencia. ¿Quién pone la diligencia? Nosotros. Como quien dice, aquí voy a mencionar lo que usted tiene que hacer. Ya hablé de lo que Dios prometió, ya hablé de lo que Dios les va a dar y que son cosas que ustedes no las pueden conseguir sin Él. Pero ahora les voy a hablar de lo que ustedes tienen que hacer. Y por eso, como son ustedes los que lo van a hacer, tienen que ponerle diligencia. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Añadir a vuestra fe. ¿A cuál fe? A la que ya tenían, porque le está hablando a los que han alcanzado esa fe, a los que han conocido al Señor, a los que le han entregado su vida, a la iglesia, al creyente le está hablando. Ahora, usted ya alcanzó esa fe, pero ahora voy a decir, usted tiene que añadirle a la fe. Y esa es una expresión retadora, porque en los equivocados conceptos de fe, uno puede llegar a la idea de que la fe no es todo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Usted ya tiene fe? Listo, usted ya está matriculado en el libro de la vida. Ya lo tiene todo. Siéntese a esperar que venga el Señor. Pero dice, no, Señor, esa fe que usted tiene es el primer peldaño de esta escalera. Y de hecho usted tiene esa fe gracias a que Dios ha hecho una obra por usted. Pero ahora le toca a usted la tarea de añadir a su fe. De aquí proviene la afirmación de que la fe es solamente el principio del camino. ¿Y qué es lo que hay que añadir? Pues ahí viene entonces esa lista hermosa. A la fe, a la virtud, al conocimiento, al dominio propio, a la paciencia, a la piedad, al afecto fraternal, amor. Pero aquí no se ha terminado el texto, porque miren lo que dice después. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, ¿cuáles cosas? Exactamente. Si estas cosas abundan en vosotros, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Yo pregunto, en esa lista, ¿dónde se encuentra el billete? No es parte de la escalera, ¿cierto? En esa lista, ¿dónde se encuentran los milagros? O sea que no es parte de la escalera. O sea que no hay que hacer milagros para crecer. En esa escalera, ¿dónde se encuentra el número de hijos espirituales que usted debe tener? Es decir, que usted tenga varios hijos espirituales, que le haya predicado a mucha gente. ¿No está? No estoy diciendo que no hay que predicar, no estoy diciendo que no hay que son malos los milagros, porque los rogamos todos los días. Señor, haz un milagro en la vida de fulano y del que está enfermo y del que está necesitado. Esta es la lista indispensable. Lo demás, añadidura. Pero si estas cosas, que son las indispensables, abundan, no os dejarán estar ociosos. Pero más que eso, miren lo que dice el siguiente versículo. Pero el que no las tiene, el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, aunque tenga las otras cosas de adorno. Hay un episodio que yo siempre recuerdo aquí, ustedes se lo deben saber de memoria. Estos hombres que le dicen a Jesús en aquel día: Señor, en tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios, hicimos maravillas. Pero yo les diré, dice Jesús, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Conocimiento, epignosis. ¿Por qué nos va a rechazar Jesús? Porque no hay una relación. Pero tuvieron milagros. Pero en cambio, si estas cosas están, eso sí sería lo que
podríamos decir, Señor? Es más, no necesitamos decir nada porque cuando uno tiene una relación con Dios simplemente se conoce. Sí, el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, pero más exactamente es ciego. O sea, eso de la vista corta es solamente un eufemismo. Está ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Esta frase en teología es una frase que lo pone a uno a pensar. Menos mal que no estamos en una clase de teología aquí. Pero viendo esto no falta la pregunta, o sea que se puede perder. Habiendo olvidado, miren, la purificación de sus antiguos pecados, ¿cuándo se hizo? ¿Cuándo fue la purificación de sus pecados antiguos? Según el texto que estamos leyendo, ¿a quién va dirigida la carta? Pero ¿cómo lo dice la carta? ¿A quién va dirigida la carta? A los que habéis alcanzado una fe. Es decir, a los que ya tienen fe. ¿Cuándo fueron purificados sus pecados antiguos? Cuando alcanzaron esa fe. La muerte de Cristo es nuestra purificación de pecados y cada individuo lo alcanza el día que le entrega su vida al Señor. Así que le está hablando a los que ya tienen esos pecados purificados y les dice que si ustedes no crecen en esa escalera, tienen la vista muy corta y han olvidado. Si dice olvidado, quiere decir que alguna vez lo tuvieron. ¿Cuándo? Cuando alcanzaron esa fe. Pero como se quedaron con esa fe, con los brazos cruzados, entonces Pedro está diciendo, ustedes olvidaron lo que pasó. Y ahí es donde uno se pregunta, así que no era simplemente hacer la oración de fe. Había un camino que recorrer. Y más contundente es cuando dice lo siguiente: por lo cual, hermanos, tanto más que procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Esa frase que tengo ahí resaltada es una frase, otra vez, teológicamente contradictoria, porque menciona una palabra que usan mucho los teólogos y en los campos, digamos, de teología para controvertir, y es la elección, los elegidos. Es decir, Dios elige, y hay una disputa teológica con respecto a si somos predestinados y elegidos. Pero mira lo interesante, aquí habla de elección, pero dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme. ¿Quién? Si yo soy elegido, ¿por qué tengo que procurar estar firme? ¿Sí ven la contradicción que aparece ahí? Exacto. Entonces no se trata de que ya soy elegido y que si soy elegido no hay nada que me eche para atrás. No, ahí está diciendo, ojo, elegido. ¿Usted que es elegido? Esté firme. Esté firme. Tiene que procurar hacer firme esa vocación y elección. Y termina diciendo, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Esa frase, ¿qué implica? Que si no haces esas cosas, ¿qué? Sí caeréis. ¿No le da escalofrío? ¡Qué peligro! Estamos en peligro de caer. No caeréis jamás, porque de esta manera, es decir, no cayendo y viviendo en esa escalera, os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y vuelve al vocabulario de abundancia. Amplia y generosa. Os será otorgada. ¿Qué significa? Os será otorgada que viene de Él. Es decir, Pedro comienza diciendo todo lo que Dios hace por nosotros,
Luego dedica 2 versículos a decir lo que nosotros tenemos que hacer como respuesta y termina diciendo, si usted hace eso, Dios, ¿será que con esto uno puede decir que con la fe con la que creí ese día ya tengo garantizado el cielo? Pues por lo menos Pedro aquí no nos da permiso de decir eso. Nos está diciendo que hay que subir la escalera. Y que subiendo esa escalera podemos creer en esto. Así que mis hermanos, la fe apenas es el punto de partida. Yo sé que surgen muchas preguntas y hasta temores, pero la idea no es generar temor, sino generar compromiso. Por eso la primera pregunta es, ¿has recibido esa fe? ¿Has creído en la obra de Jesucristo? ¿Le has entregado tu vida? ¿Has llegado a ese primer escalón? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y una persona que esté en esta escalera, independientemente del escalón donde esté, si el Señor viene o si tú te vas, puedes estar tranquilo y confiado que entrarás en su presencia. Porque no depende de haber llegado al último, depende de estar caminando. La pregunta no es ¿cuánto me voy a demorar para llegar allá? Sino, ¿estás caminando? Y lo estamos viendo de una forma como muy matemática, ¿no? No. Seguramente que todas estas cosas van simultáneamente. Pero la idea es caminar en Cristo, en el conocimiento y en la relación con Dios. Mis hermanos, que Dios nos permita robustecer nuestra fe con confianza, pero con diligencia. Oremos.